La respiración celular es el proceso químico en el cual se utiliza el oxígeno para generar energía a partir de los carbohidratos. También se le puede llamar metabolismo aeróbico, metabolismo oxidativo y respiración aeróbica. Es importante porque estos procesos ayudan, o más bien, proporcionan energía a los seres vivos. Si esto no sucediera, sería inútil que comiéramos comida. Por más que comiéramos, o dependiendo, o incluso si la calidad fuera muy alta, de todas maneras moriríamos porque no tendríamos de dónde tener energía. Y la respiración celular consta de 3 fases: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de electrones. La glucólisis es la primera fase de la respiración celular. Sucede en el citoplasma y básicamente consiste, en términos muy generales, en que la glucosa va a ser transformada en piruvato o ácido pirúvico, a su vez liberando una pequeña cantidad de ATP. El proceso comienza con la glucosa entrando al citoplasma y siendo transformada en glucosa 6-fosfato, ya que un ATP va a perder uno de sus grupos fosfatos para dárselo a la glucosa. Esto sucede gracias a la enzima hexocinasa que corta uno de los enlaces del ATP. Es importante mencionar que por cada molécula de glucosa se va a invertir un ATP. En el segundo paso, o pues segunda etapa, la glucosa 6-fosfato va a ser transformada en fructosa 6-fosfato gracias a la enzima fosfoglucosa isomerasa, que básicamente lo que hace es cambiar de forma a la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Luego la fructosa 6-fosfato va a pasar a ser a fructosa 1,6 bifosfato, ya que va a llegar un ATP y va a donar su grupo fosfato gracias a la enzima fosfofructosa sinasa, y este fosfato se va a unir a la primera molécula de carbono de la fructosa 6-fosfato. Luego, gracias a la enzima fructosa bifosfato ahidrolasa, la fructosa 1,6 bifosfato se va a dividir y va a quedar como producto dihidroxiacetona fosfato o DHA y gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Ya que DHA no puede continuar el proceso, va a llegar la enzima triosa fosfato isomerasa y va a transformarla en G3P, dejando como resultado 2G3P. Entonces, a partir de este momento, todo lo que suceda va a ser por 2. Todos los resultados que tengamos, pues lo vamos a tener 2 veces. Pero por cuestiones de simplificar un poco más la explicación y que no esté tan revolujada, solo voy a ir mencionando uno y pues ya podemos asumir que pues pasa 2 veces todo. Luego va a llegar NADP y gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a donar o perder uno de sus grupos fosfatos, dándolos a G3P y dando como resultado 1,3 bifosfoglicerato y 2-NADH. Es llamado 1,3 bifosfoglicerato porque los fosfatos están unidos al primer y tercer carbono de la molécula. Luego, gracias a la enzima fosfogliceratosinasa, el primer fosfato va a ser donado a una molécula de ADP, dejándonos pues ATP. Y pues ya sin este fosfato la molécula se va a llamar 3-fosfoglicerato porque pues solo hay fosfato en el tercer carbono. Y bueno, en el siguiente paso va a llegar la enzima fosfogliceratomutasa que va a mover el fosfato del tercer carbono al segundo carbono, dejándonos con 2-fosfoglicerato. Y luego la enzima enolasa va a quitarle agua, que básicamente no le quita el agua, hace el agua, o sea, quita pues 2 hidrógenos y un carbono
y hace el agua así, pues la deshidrata, dejándonos con fosfoenolpiruvato. Como ya podemos ver en el nombre, ya básicamente sigue el paso final que nos va a dejar con piruvato. Entonces, finalmente, el grupo 3-fosfato restante que tenemos en el fosfoenolpiruvato, gracias a la enzima piruvatocinasa, va a llegar un ADP y ese grupo fosfato se va a unir formando ATP y finalmente dejándonos con piruvato o ácido pirúvico. Y bueno, ese fue nuestro paso final de la glucólisis, más no de la respiración celular. Bueno, pues hola, mi nombre es Samantha Jurado Ruiz y ahora voy a hablar del ciclo de Krebs. Bueno, pues este ciclo es una ruta metabólica dentro de la mitocondria celular que este proceso se constituye por una serie de reacciones que producen el ATP y el ATP, ¿qué es? Es el portador de la descarboxilación de energía de los coenzimas para las células. A este proceso también se le llama ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico. Bueno, se le llama ciclo del ácido cítrico. ¿Por qué? Porque la primer molécula en reaccionar en este ciclo es el citrato. Y se le llama ciclo del ácido tricarboxílico porque en este proceso se van a oxidar 3 grupos de carboxilos para producir ATP. Bueno, la función principal de este ciclo es oxidar a la acetilcoenzima A. ¿Qué es esto? Esta es la derivada de carbohidratos, grasas y proteínas. Y como resultado de esto, se va a liberar energía en forma de ATP, NADH, FADH y también se libera CO2. Bueno, el ATP se dice que es la moneda energética directa para la célula. ¿Por qué se dice esto? Porque el ATP es una molécula que alimenta energéticamente a todas las acciones, alimenta energéticamente a todo. El FADH y el NADH son transportadores de electrones. Estos van a donar electrones a la cadena de transporte para generar ATP. Bueno, en este proceso van a ocurrir varias reacciones. Estas reacciones son oxidación, reducción, descarboxilación, fosforilación y reordenamiento. Bueno, voy a explicar brevemente lo que es cada de estas reacciones. Bueno, primeramente, la oxidación es cuando una molécula va a perder electrones. La reducción es cuando una molécula va a ganar electrones. La fosforilación es cuando se va a añadir un grupo de fosfato para generar ATP o GTP. La descarbonización es cuando se va a eliminar un grupo de carboxilos. ¿Y para qué? Para liberar CO2. Bueno, y quiero dar un concepto clave aquí, que es un coenzima. Bueno, un coenzima es una molécula orgánica no proteica. ¿Y esta qué va a hacer? Esta va a ayudar a catalizar la energía. Bueno, ahora voy a explicar cada paso de este ciclo y cómo funciona cada uno. Bueno, pues primero, tenemos que recordar que de la glucólisis, como resultado tenemos 2 piruvatos. Entonces, significa que este ciclo se va a repetir 2 veces. Bueno, tenemos al ácido pirúvico que va a tener una oxidación y pues por la oxidación vamos a tener como resultado a la acetilcoenzima A. Esta va a ser la primera molécula en reaccionar en este ciclo. El acetilcoenzima A va a tener una condensación y va a salir la coenzima A. Como resultado, cabe recalcar que tenemos 2 carbonos aquí. En el segundo, como resultado de ese paso vamos a tener al ácido cítrico y ahí ya vamos a tener 6 carbonos. Aquí vamos a tener un reordenamiento para el paso 2. Bueno, va a haber un reordenamiento y vamos a tener ácido isocítrico, igual 6 carbonos. Estamos en el segundo paso.
En el tercer paso va a haber una oxidación y una descarboxilación. Significa que vamos a perder electrones y vamos a perder a un grupo de carbonos. Ok, va a entrar el NAD y va a salir el NADH y vamos a perder a CO2, o sea, vamos a perder un grupo de carbonos. Bueno, como resultado vamos a tener al ácido alfa-cetoglutárico. Como dije, perdimos un grupo de carbonos, entonces ahora vamos a tener 5 carbonos. Aquí va a entrar el coenzima A y va a salir el NADH y va a haber otra oxidación y otra descarboxilación, o sea que vamos a perder otro grupo de carbonos. Ahora, como resultado, tenemos al succinil coenzima A. Aquí vamos a tener 4 carbonos porque ya hubo dos descarboxilaciones, ¿ok? Tenemos al succinil coenzima A. Aquí en este paso va a haber una fosforilación acoplada. ¿Qué dije que era esto? Se va a añadir un grupo de fosfatos. ¿Para qué? Para como resultado tener ATP o GTP. Y en este caso vamos a tener GTP. Bueno, aquí va a salir el coenzima A y va a salir el GTP y va a entrar GDP más PI. Bueno, y como resultado tenemos ácido succínico con 4 carbonos igual. En el siguiente paso va a haber una oxidación, o sea, vamos a perder electrones. Va a entrar el FAD y va a salir el FADH. Y como resultado tenemos al ácido fumárico con 4 carbonos, otra vez igual. En el siguiente va a haber un reordenamiento, o sea, significa que no va a haber ni una oxidación, ni una descarboxilación, ni una fosforilación, solamente un reordenamiento, o sea, las mismas sustancias. Y como resultado tenemos al ácido málico. En el siguiente paso habrá una oxidación. Aquí va a entrar el NAD y va a salir el NADH. Pero seguimos teniendo los 4 carbonos porque no hubo descarboxilación. Bueno, del ácido oxalacético va a pasar al acetilcoenzima A y se va a poder volver a repetir este ciclo 2 veces. Bueno, ahora que ya expliqué paso por paso este ciclo, tengo que decir, bueno, expliqué anteriormente que había tipos de reacciones diferentes en este ciclo. Ahora vamos a hacer el conteo de cuántas veces pasaron las reacciones y en los pasos en los que ocurrieron. Bueno, hubo 4 oxidaciones. En una se produjo NADH y en otra se produjo FADH. Bueno, en el ácido isocítrico que se convirtió a alfa-cetoglutarato ocurrió una oxidación. También ocurrió en el alfa-cetoglutaraco que se convirtió en succinilcoenzima A. Hubo otra cuando hubo malato en oxalacetato y en succínico en fumarato. Hubo 2 descarboxilaciones, una cuando el ácido isocítrico se convirtió en alfa-cetoglutarato y otra cuando el alfa-cetoglutarato se convirtió en succinilcoenzima A. Hubo 2 reordenamientos, uno cuando pasó del ácido cítrico a ácido isocítrico y de ácido fumárico a ácido málico. Y hubo solamente una fosforilación acoplada de cuando pasó del succinilcoenzima A ácido succínico. Bueno, ahora no voy a decir toda esta parte porque esto se va a ver próximamente en la fosforilación acoplada, pero sí voy a decir de lo que ocurrió en la matriz mitocondrial. Bueno, pues como bien decía, en este ciclo se van a producir productos energéticos por los pasos. Yo voy a mencionar de 2 partes del paso del ácido pirúvico en acetilcoenzima A y lo que ocurrió ya en el ciclo de Krebs. Bueno, del ácido pirúvico en acetilcoenzima A se produjo NADH, un NADH, pero como este ciclo se repite 2 veces, obtenemos 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs se produjo ATP, NADH y FADH.
Hubo un ATP, 3 NADHs y un FADH. Pero como todo esto se repite 2 veces, tenemos 2 ATPs, 6 NADHs y 2 FADHs. Bueno, pues eso sería todo por mi parte, gracias. Bueno, ahora yo les voy a explicar la fosforilación oxidativa, que es la tercera etapa de la respiración celular y donde se produce la mayor parte de ATP. Primero, ¿dónde ocurre? Este proceso tiene lugar en la membrana interna de la mitocondria, donde se encuentran las proteínas que forman la cadena de transporte de electrones. La fosforilación oxidativa está formada por dos procesos principales: la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, las moléculas NADH y FADH2, que vienen desde el ciclo de Krebs, donan electrones a una serie de proteínas llamadas complejos, que están en un orden específico. Existen 5 complejos. Los primeros 4 manejan el paso de electrones y el bombeo de protones, y el quinto usa el gradiente de protones para producir ATP. Ahora voy a explicar cada uno. Complejo 1 o NADH deshidrogenasa. Aquí llega el NADH desde el ciclo de Krebs. Este complejo toma sus electrones y los pasa al siguiente transportador. Mientras hace eso, aprovecha la energía liberada para bombear protones de hidrógeno hacia el espacio intermembranal. Complejo 2 o succinato deshidrogenasa. Aquí es donde entra el FADH2. A diferencia del NADH, el FADH entrega sus electrones en este complejo, pero el complejo no bombea protones, solo pasa los electrones a la siguiente molécula. En estos dos complejos interviene la coenzima Q, que toma sus electrones y los transporta hacia el siguiente complejo más grande. Complejo 3 o citocromo BC1. Cuando los electrones llegan aquí, el complejo vuelve a aprovechar la energía para bombear más protones hacia el espacio intermembranal. Después envía los electrones hacia el citocromo C, que es como otro transportador de electrones pero más pequeño, y este lleva uno por uno, o sea, electrón por electrón, hasta el último complejo. Complejo 4 o citocromo C oxidasa. Aquí ocurre algo muy importante. El oxígeno recibe los electrones y los combina con protones para formar agua. Si en esta parte no hubiera oxígeno, toda la cadena se detendría. Este complejo también bombea protones, reforzando aún más el gradiente. Todo este transporte de electrones y bombeo de protones crean una gran acumulación de protones de hidrógeno en un lado de la membrana. Luego ocurre la quimiosmosis, donde el gradiente permite que los protones regresen a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa o el complejo 5. Y al pasar por esta, su energía se aprovecha para producir ATP. En total, en esta etapa se generan aproximadamente de 26 a 34 moléculas de ATP, que representan la mayor parte de la energía celular. En resumen, estos tres procesos, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de electrones, se relacionan, ya que los productos de la glucólisis, que sería el piruvato, son los que inician para que suceda el ciclo de Krebs. Y a su vez, cuando termina el ciclo de Krebs, tenemos como resultado CO2, NADH y FADH2, que sirven para alimentar el inicio de la cadena de transporte de electrones. Como podemos ver, sin uno no puede existir el otro, entonces todo es un ciclo, porque todo se repite una y otra vez para llegar a su objetivo final, que es tener energía para el cuerpo. Bueno, en el balanceo energético, en la glucólisis,
Durante la fase de pérdida, que es de la 1 a la 5, vamos a perder 2 ATPs y durante la fase de ganancia vamos a tener 2 NADH, 4 ATPs y 2 H2O. Y pues ya haciendo la suma, que sería los 2 ATP que perdimos menos todo lo demás, nos quedaría 2 NADH, 2 ATP y 2 H2O. Como sabemos, el ciclo de Krebs sucede 2 veces, entonces en vez de tener un ATP, 3 NADH y un FADH, vamos a tener el doble, 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH. Cada NADH va a producir 3 ATPs y cada FADH2 va a producir 2 ATPs. Entonces, si hacemos la multiplicación, tenemos 6 NADH por 3 que se producen, nos da un total de 18 ATPs. Y 2 FADH que tenemos por 2 que se producen, 2 ATPs que se producen, tenemos un total de 4 ATPs. Si hacemos la suma total, nos daría entre 36 y 38 ATPs. Bueno, pues primeramente quiero recordar lo que era el ATP. El ATP es la molécula que alimenta energéticamente prácticamente a todas las actividades vitales. El oxígeno aquí juega un papel muy importante, juega el papel del aceptor final de electrones en la cadena de transporte electrónico. ¿Y esto qué permite? Esto permite que haya más flujo de energía y así pueda seguir funcionando y se genere mayor cantidad de ATP. Cuando hay más oxígeno o cuando esté más presente, se obtiene muchísimo más ATP y a partir de esos nutrientes que se generan, permite funcionar de manera más eficiente a todas nuestras actividades vitales. Sin oxígeno, la producción de ATP es muy débil y disminuye de una gran manera y por eso el oxígeno y la energía están profundamente ligados y arraigados a la existencia misma de los seres vivos. Bueno, pues en conclusión, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa son etapas interconectadas y vitales para nuestra respiración celular. Estos procesos son fundamentales mediante por el cual las células pueden descomponer la glucosa para generar la mayor parte de su energía y su energía metabólica en forma de ATP. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.